Gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ahora vamos ya por el capítulo 19. Imagínese usted cómo ha pasado el tiempo. Estamos en el capítulo 19. Vamos a analizar de los versículos del 1 al 10. Hechos 19, versículos del 1 al 10. Hemos titulado este mensaje Tres necesidades básicas de la iglesia. Tres necesidades básicas que tenemos ya conformados como iglesia, ya como el organismo que es el cuerpo de Cristo. Leamos la palabra, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Haciendo un recuento del estudio de la semana pasada, nos damos cuenta que recuerdan ustedes esa interacción entre Aquila, Priscila, el apóstol Pablo y Apolos, y cómo se desarrolló la historia de este estudio que dimos en el pasado, viendo cómo Apolos era un hombre, dice la escritura, que tenía gran fervor, que era bueno para hablar, que era bueno para compartir la palabra de Dios, pero que necesitaba un pequeño ajuste en la doctrina de lo que estaba predicando, y para eso llegó Priscila y Aquila y se quedaron con él, y después este hombre pudo desarrollar aún mejor el ministerio. En esta oportunidad vemos que iniciamos este capítulo con esa historia en donde se están separando Apolos y Pablo, están yendo para lugares distintos, y dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, en un lugar, y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, se vino a Éfeso. Se separaron, estaban en lugares diferentes. Ya una vez Apolos estaba bien entrenado para poder predicar la palabra exactamente, entonces ya fue suelto, lo dejaron ir y lo dejaron ir a predicar. Ahora, enfoquémonos en Pablo. Llegó Pablo a las regiones superiores en Éfeso, y toda esta zona de aquí, en esta parte que en ese momento de la historia se llamaba Asia o Asia Menor, es lo que hoy conocemos como Turquía, para que ustedes se ubiquen más o menos geográficamente en donde andamos en este momento. Entonces Pablo andaba en la zona de Turquía actualmente, que en ese tiempo se llamaba Éfeso, y quizá ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones, pero Éfeso era un centro muy importante, era una ciudad muy importante donde convergían varias rutas comerciales, y por eso era una ciudad que estaba muy próspera. Entonces, en este lugar, el apóstol Pablo se reunió con algunos discípulos, dice, y hallando a ciertos discípulos. Más adelante nos damos cuenta que eran 12. Eran personas que ya conocían de Cristo, que ya habían sido evangelizados, probablemente en el primer viaje misionero. Quizá no directamente por el apóstol Pablo, pero después, como cada iglesia quedó fundada en estos lugares, estos discípulos llegaron y empezaron a conocer más de la palabra de Dios. Vemos en este punto, y lo hemos repetido en otras ocasiones, lo importante que es el discipulado. El apóstol Pablo llegó a monitorear cómo estaban las iglesias de nuevo, ya había pasado él por aquí, y empezó a conversar con estos discípulos convertidos. No eran judíos o gentiles que no conocían de Dios, sino que eran discípulos de Cristo, ya eran cristianos.
Entonces en el versículo 2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Él quería estar seguro que la doctrina del Espíritu Santo, que el conocimiento personal con el Espíritu de Dios estaba en sus discípulos, en esos discípulos, los discípulos de Cristo, obviamente. Perdón. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que había conociendo el caso de Apolos, había como una deficiencia o no había llegado bien la información acerca de cómo se desarrollaría el ministerio de Dios a través del Espíritu Santo. Lo mismo que encontraron en Apolos, se encontraron en estos 12 discípulos. Entonces era súper importante que hubiera un discipulado, que les enseñáramos correctamente la Biblia. Y entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Ah, ok, entonces ustedes fueron bautizados por inmersión en agua para arrepentimiento. Esa es esa etapa en la cual Juan el Bautista había empezado a predicar la palabra. Se quedaron en esa revisión, podemos decirlo así, se quedaron en esa etapa de la predicación. Se habían perdido algunas cosas que habían sucedido más adelante, entre ellas Libro de los Hechos, capítulo 2 y 3, a donde hay un derramamiento del Espíritu Santo, a donde el Señor Jesucristo, delante de los apóstoles y de las personas que estaban ahí, había sido ascendido a los cielos y el Espíritu Santo había llegado a tomar posesión de la parte ejecutiva de este ministerio. Entonces, ahí como que no había llegado esa información todavía, pero viene Pablo y no se asusta y dice, bueno, se quedaron en esa parte, en donde a través del bautismo en aguas se suponía que ya con eso teníamos suficiente. Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto era Jesús el Cristo, pero eso ya pasó, es lo que él les está queriendo decir. Está bien que uno se bautice porque es parte de lo que Dios dejó instituido como arrepentimiento de nuestros pecados y de esa manera lograr públicamente demostrar que estoy iniciando una nueva vida en Cristo. Pero eso viene a continuación del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando damos un paso de fe en creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en la sangre que ha derramado para perdonar nuestros pecados, ahí empieza una nueva vida en Cristo. No solo es el hecho de poder hacer una oración simple y ya se acabó la historia, entonces ya soy salvo y entonces ya estuvo, ya me arreglé, mis problemas se desaparecieron. No, recuerden que hay que nacer de nuevo. No solo es el hecho de a ciegas decir, voy a hacer una oración y ya con esto ya estuvo. No, tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento y tenemos que nosotros empezar a tratar de pensar como Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, en nuestro interior suceden varias cosas que ustedes la conocen. La justificación, la regeneración, la santificación y todas estas cosas que empiezan a desarrollarse. Y por supuesto hay una toma de posesión de nuestro interior a través del Espíritu Santo. Pero después nosotros tenemos que empezar un proceso de crecimiento. Si eso no sucede, si todo lo que hemos dicho ahora no sucedió, porque sencillamente fue un poco liviano lo que yo hice, verdaderamente no había fe en mi corazón, lo hice porque me estaban presionando, porque me obligaron, porque me llevaron a la iglesia, porque todo el mundo lo había hecho y yo lo tenía que hacer para no quedarme atrás, pero que no había un encuentro personal con Dios de corazón, entonces no hemos nacido de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces ellos se habían quedado en esa parte legal nada más, de haber dado un paso de fe, de haber dado un paso de obediencia, pero se habían quedado cortos en esa entrega espiritual. Y es lo que el apóstol Pablo dijo, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo que al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ahí vino sobre ellos el Espíritu Santo, y a consecuencia, como evidencia de ese bautismo del Espíritu Santo que tuvieron estos 12 apóstoles, empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. ¿Qué es lo que vemos aquí?
Hablar en lenguas es una evidencia directa de la unción, del derramamiento, del bautismo del Espíritu Santo en una persona. Y vemos después que hablaban profetizando. Y la profecía es uno de los dones que da el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí vemos que fue eficiente, fue bien desarrollada esa parte, bien expuesta por Pablo, y luego el Espíritu Santo llegó e hizo el trabajo que él sabe hacer. Llenó a estas 12 personas y hubieron evidencias físicas, evidencias orales de lo que estaba pasando con ellos en ese momento. Por eso a veces yo no pretendo nunca entrar en discusiones estériles acerca de si existe o no existe el bautismo en el Espíritu Santo, si los dones del Espíritu son para este tiempo en la iglesia o no, si la salvación se pierde o no se pierde, porque al final esas son posiciones sacadas de teólogos del pasado, y uno pues lee la Escritura y Dios va a poner en el corazón de uno este tipo de cosas en donde para mí está claro de que algo sucedió ahí en el Espíritu Santo y que eso ha seguido pasando en la iglesia hasta el día de hoy, porque no es remoto para nosotros entender de que hay charlatanería en la iglesia y que eso viene a envenenar todo el mensaje, pero que también hay situaciones sobrenaturales que sí pasan, que son verdaderas, que son legítimas y que son inspiradas por el Espíritu de Dios. No podemos en ningún momento negar eso. No podemos tachar el hecho de que no hay un bautismo en el Espíritu Santo, de que no hay una evidencia de hablar en lenguas, cuando, como Dios lo sabe, Él va a pesar los corazones, Él va a analizar cada caso específico. Hay charlatanería, definitivamente que lo hay. Hay gente que abusa, hay gente que imita, hay gente que solo por tener un poquito de atención o ser relevantes, empiezan a mal utilizar este tipo de cosas. Los profetas, por ejemplo, ya lo he denunciado muchas veces a través de este canal, hay profetas que abusan de esto y dicen que son profetas y no son nada. Sencillamente le tiran a un cálculo a uno a ver si le pegan o no le pegan a algo que les va a decir, y como los problemas de la gente casi siempre son casi los mismos, generalmente le van a pegar a alguno. Entonces hay profetas charlatanes también, hay que tener mucho cuidado con esto, pero sí es evidente, de acuerdo a lo que dice aquí, que después, mucho después del nacimiento de la iglesia, ya el apóstol Pablo andaba en sus viajes de discipulado y que ahí se movía este poder del Espíritu Santo que aún se mueve dentro de nuestras iglesias hoy día. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Entrando Pablo, versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. No es nuevo esto, lo hemos venido leyendo casi todos los jueves que estamos acá en nuestro estudio. Hemos visto como siempre hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. Y en este caso había también endureciéndose algunos, y aquí quiero que vea un detalle de la Biblia. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y ese camino está con C mayúscula, y esta es una referencia al nuevo camino hacia Cristo Jesús. Ese camino, así se le dice a veces a la fe cristiana en la Escritura, por eso está con una C mayúscula. Y dice que maldecían el camino, es decir, la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su obra. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día les he dicho en varias ocasiones, es importantísimo que tengamos marcadores geográficos para que existan marcadores históricos. Y dice que aquí se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Asia, como dije hace un momento, se refiere a la provincia de Asia Menor en aquel momento, que hoy es Turquía. Durante este tiempo Pablo y sus colaboradores difundieron el evangelio a través de esa zona de la tierra. Después vemos esto que dice que Pablo habló en la sala de conferencias, por decirlo así, eso me cruza por la cabeza ahorita. Le prestaron la sala de conferencias de la escuela de Tirano,
que por lo general esa escuela se utilizaba únicamente, perdón, temprano por la mañana, y él enseñaba filosofía y quedaba desocupada durante la parte más calurosa del día. Recuerden que ahí hace mucho calor en esa zona. Entonces muy temprano por la mañana se reunían cuando empezaba a calentar el sol y el lugar no tenía aire acondicionado, se los puedo asegurar. No tenía aire acondicionado, no habían ventiladores eléctricos, tampoco no habían. Lo que sí puedo pensar que habían era tal vez una hoja de algún vegetal por ahí con el que se tiraban un poquito de aire, pero no había. Entonces todo el mundo decidía irse a refugiar a sus hogares para estar un poco más frescos. Entonces quedaba desocupada toda la parte del día. Entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde ellos se recluían en sus hogares. Es por eso que también, estos son curiosidades nada más, las mujeres eran las encargadas de ir al pozo a traer el agua en cántaros. Ese era uno de los roles de la mujer. Entonces ellas iban muy temprano, porque si no, imagínese usted caminar con ese gran sol y con los cántaros de agua una y otra vez hasta el pozo, era complicado. Pero las mujeres de mala reputación, así como las samaritanas, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo paró en el pozo de Jacob y en ese lugar le pidió agua? Era la hora del mediodía. Era porque a esa hora las mujeres de mala reputación no eran señaladas por nadie, nadie las molestaba, porque ellas iban con sus trajes, usaban trajes. Las doncellas de la mañana usaban un tipo de ropa y las mujeres a mediodía de mala reputación usaban otro tipo de ropa y por eso iban a mediodía. Entonces esto está pasando de nuevo en la escuela de Tirano, debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, venían para oír la predicación de la palabra de Dios. Imagínense, decían, bueno, vamos a ir a sudar, pero no importa, queremos oír lo que Pablo nos quiere decir, y salían de sus casas para eso. Algunas personas creen que Tirano era un sofista griego, maestro de retórica y filosofía, que abrió una aula para la discusión de la nueva doctrina de Jesucristo, y probablemente se ha de haber convertido, no lo sé. Si le permitía al apóstol Pablo llegar y hablar de la palabra de Dios, probablemente Tirano en algún momento dado también entregó su corazón a Jesús. Entonces, como vemos acá, hay varias cosas importantes que analizar de esta porción de la Escritura. Primero damos continuidad a lo que Pablo estaba haciendo y después volvemos a recalcar, así como lo hicimos hace un par de semanas, acerca de la obra del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que sin la unción del Espíritu, sin el derramamiento del Espíritu Santo, todas las obras que hagamos no van a tener el mismo impacto. Por eso ellos corregían, por eso ellos llegaban y le decían, ajá, pero entonces se bautizaron. Sí, qué bueno. Bautizarse es un acto de obediencia público, de sometimiento a Dios y de poderle anunciar a las personas que estamos resucitando a una nueva vida en Cristo al salir de las aguas. Hay que hacerlo, es un acto de obediencia con Dios y público, pero el bautismo en el Espíritu Santo es el respaldo, es la capacidad que vamos a tener ustedes y yo para poder poner en práctica las cosas que aprendemos de la palabra. Es el mejor guía, el Espíritu de Dios. Y por eso fueron bautizados en aguas, pero en ese momento se les imponen las manos y cae el Espíritu Santo sobre ellos, repartiendo los dones. Quiero decir algo. Hay dones de lenguas, el don de las lenguas, y hay lenguas privadas. Son dos cosas diferentes. Hablar en lenguas como evidencia de la presencia del Espíritu Santo es una lengua privada. Yo puedo hablarla en privado, no tengo que estar delante de nadie hablando en lenguas y que todo el mundo me esté oyendo y que nadie sepa lo que yo estoy diciendo. Esas lenguas son privadas, son entre Dios y yo. Y están las lenguas, el don de lenguas, que son dos cosas distintas. El don de lenguas es una lengua pública, la cual Dios le está dirigiendo a una persona para que se levante en una asamblea, que se levante en una iglesia y diga algo en lenguas. Dice la Escritura que debe haber alguien más con un don adicional, que es el de la interpretación de lenguas, porque si esta persona se levanta
habla en lenguas y nadie traduce, entonces todo el mundo quedó confundidísimo, nadie entendió. Entonces mejor dice calle delante de la iglesia, porque si nadie va a traducir, lo que va a pasar es que o van a confundir, o van a decir que es charlatanería, o sencillamente algunas personas se van a asustar. Entonces es mejor no decirlo. Hay ocasiones en que la gente que dice o que se levanta a dar un mensaje en lenguas, la traducción de las lenguas, que es, como dije, otro de los dones, es dada por Dios a la misma persona y ella empieza, o él o ella, o empiezan a decir lo que acaban de anunciar, porque es cuando hay un anuncio, es cuando hay una palabra para la iglesia. Entonces hay dos cosas. La evidencia de la unción del Espíritu Santo es una lengua privada. No necesariamente yo tengo que empezar a hablar y que la gente lo oiga. No es así. Igual no van a entender nada. Es mi espíritu comunicándose con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a analizar ahora estas tres cosas, tres necesidades básicas que hay en la iglesia. Lo primero es que no hayan cristianos confundidos. Esa es la primera necesidad. Que no hayan cristianos confundidos. Insisto una vez más, hay batallas, usted entra en internet acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, que si la unción del Espíritu funciona o no, que si los dones están para hoy o no. Es una serie de cosas y de discusiones y de pleitos y que unos se descalifican y el otro descalifica al otro y que vos no has leído bien la escritura y que vos no has leído bien la otra y usted oye esas posiciones teológicas y oye una sola y tiene sentido y hay versículos de respaldo, oye la otra y tiene sentido y hay versículos de respaldo también, y entre las dos personas con diferentes posiciones empiezan a decirse cosas y eso lo que hace es separar a la iglesia. Eso lo que está haciendo es crear una división en la iglesia porque pensamos distinto. Estoy seguro que el Señor no quiere que haya una discusión en cuanto a cómo desarrollar ciertas cosas. Creo que Dios va a estar en el corazón de las iglesias que con anhelo desean cumplir lo que dice su palabra. Por supuesto que debemos utilizar la Biblia como la base de nuestra predicación y como la base del Evangelio. Y hay versículos como estos que nos dan mucho respaldo en cuanto a que hay un movimiento del Espíritu Santo y que ese movimiento está presente aún ahora dentro de las iglesias. Entonces, hay cristianos que están confundidos, pero tenemos que mostrarle lo que dice la Biblia. No es lo que yo crea, no es lo que mi organización cree, es lo que dice la Escritura. Pregunta de análisis personal para identificar a las personas si son hijos de Dios o todavía no han nacido de nuevo. Eso es lo primero que debemos hacernos internamente. Es una pregunta personal. Después de esto, la respuesta nos hará saber si yo ya he tenido ese nuevo nacimiento del cual yo les hablaba hace un rato. Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 habla la historia de Nicodemo. Y el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a eso se refería el Señor Jesús, a un nuevo nacimiento, una nueva manera de pensar. Más adelante en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu con E mayúscula. Entonces nos damos cuenta de que es la guianza del Espíritu aún hoy para poder nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo para nacer de nuevo. La presencia del Espíritu Santo es la garantía o el sello del nuevo nacimiento o de la salvación. Y la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el sello. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando usted se casó, se hizo todo el protocolo del matrimonio, entregó unas arras o recibió unas arras, y eso, el simbolismo quiere decir, ok, entrego esto como una fianza, la entrego como un compromiso que hay de que esto va a perdurar y que eso es
es mi depósito para yo decir que voy a cumplir con la promesa que hoy estoy otorgando delante de Dios. Entonces es como el enganche, es algo que queda ahí como una fianza. Y el Señor dice aquí que el Espíritu Santo de la promesa es las arras. Esa es mi compromiso con el mundo de que yo voy a regresar de nuevo por ustedes y nos vamos a ir a vivir a la eternidad juntos delante de la presencia del Señor. Esa es como mi seguridad. Esas son las arras que Dios nos ha dado. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que vengamos a cambiarlas. Ok, le entrego sus arras y usted me da a mí la redención de la vida eterna. De la posesión adquirida, ¿qué poseímos o qué le dimos a Dios? Le dimos nuestra vida. Dios compró nuestra vida eterna a través de su sangre preciosa. Le costó muy caro, su vida y la mía han costado muy caro, la sangre preciosa de Jesús, y esa es la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para que usted y yo estemos con Él toda la eternidad. Entonces debo de hacer una autoevaluación, si soy un cristiano nacido de nuevo o sencillamente he escuchado de Cristo y voy en ese proceso, pero como que el proceso no avanza. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, naciendo de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hay que hacerse un autoexamen entonces. De esa manera vamos a encontrar algunas evidencias que el Espíritu Santo vive en nosotros, por la experiencia de la absolución de una conciencia culpable. Hay personas que siguen pensando que están condenados. Hay personas que siguen pensando que se portaron tan mal que no son merecedores del perdón de Dios. Si yo tengo eso en mi corazón, quiere decir que no hay una convicción interna de que yo he sido perdonado y que voy a estar en la presencia de Dios por su misericordia, no porque lo merezca. Por eso debo entender esto y de entregarle mi vida a Cristo y decir, bueno, ahí te va mi vida, con lo bueno y lo malo. Ahí te da mi vida con las cosas buenas que he podido hacer y con todos mis pecados. Señor, ayúdame, estoy entregando mi vida a ti para que tu sangre también sea un propósito para mi vida, que la sangre derramada también sea un propósito para mi vida, que también hayas pagado por mí, por la implementación de una nueva naturaleza. Debo tener una nueva naturaleza. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 9 al 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, pastor, tenemos que ser perfectos. Entonces no podemos pecar para nada. No. A lo que se refiere acá es que la naturaleza pecaminosa estará puesta en el corazón del hombre por siempre. Pero usted y yo vamos a tropezar y vamos a caer y vamos a pensar en algo que no está correcto, vamos a decir algo que no es correcto, vamos a oír algo que no es correcto, participaremos en algo que no es correcto, en un tropiezo, lo he explicado en otras ocasiones. Pero la práctica del pecado que dice aquí es estar montado en un estado de pecado, sabiendo que estoy haciendo algo que no es correcto, que lo hago permanentemente y que no hay arrepentimiento. Que probablemente hay un sentimiento que digo, sé que estoy haciendo mal, sé que esto no es correcto, pero no me importa porque me siento bien, porque me la paso bien, porque me da placer, no me importa, sé que esto está en contra de Dios, pero ¿qué puedo hacer? Soy débil, esto y lo otro, y vivo montado en un estado de pecado. Eso es lo que no debería ser para una persona nacida de nuevo. Hace lo recto, no permanece en el pecado y ama a sus hermanos. Por el testimonio del Espíritu Santo, nuestro espíritu, nos damos cuenta que nosotros somos salvos. Por la experiencia de la búsqueda de la comunión con Dios nos damos cuenta si hemos nacido de nuevo. Entonces hay una identificación de su fe en el bautismo y revela sus convicciones. Por ejemplo, aquí dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí estaban revelando hasta dónde sabían. Por el bautismo como señal de identificación y conversión, sí, pues ellos lo hicieron públicamente como se debe de hacer. Y ellos tenían el concepto judío de la salvación, que por nacer en una familia judía y no rechazaban la ley de Dios, no rechazaban la ley de Dios, el Antiguo Testamento, entonces ya eso los hacía salvos. Eso es lo que se pensaba en ese tiempo. El concepto judío del bautismo era que había una conversión de los gentiles
a los cristianos. El bautismo de Juan, entonces en este caso, era una identificación con el arrepentimiento, porque eso es lo que él predicaba. Ahora, el bautismo cristiano tiene una convicción de testimonio público de salvación por la fe en la expiación de Cristo. Esas son las pequeñas diferencias que hay. Hay un compromiso de parte mío hacia Dios. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué le parece? El bautismo sin significado y ni vida espiritual no es un chapuzón que se dio nada más, se fue a mojar por gusto. Hacerlo por una herencia religiosa de nuestros familiares tampoco sirve. Bautizarse para llenar un requisito tampoco funciona. El bautismo de los niños pequeños, bebés, no va a perdonar el pecado. ¿Dónde puede haber arrepentimiento ahí? No lo hay, como decía el apóstol o el evangelista Juan el Bautista. No puede haber arrepentimiento. ¿Cómo se va a arrepentir un niño de meses? No hay. Por eso el bautismo en aguas debe ser una decisión personal en la que públicamente yo estoy anunciando que estoy entregando mi vida a Cristo y resucitando a una nueva vida. El bautismo que le añaden otro nombre a la fórmula, a las cuestiones bautismales, que lo hacen en nombre de un profeta, que lo hacen en nombre de un difunto, se ve cada cosa hoy día. La necesidad de explicar la diferencia entre una experiencia religiosa y una experiencia de salvación. Eso es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 4 de nuestro texto base, Hechos 19, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas experiencias espirituales o el bautismo de Juan, que vamos a nosotros a escoger. Pues debemos escoger la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. El testimonio de un cambio de fe, reconocer que soy pecador, implica la apropiación del perdón de los pecados y una vida eterna por la fe. Implica determinarnos a dejar atrás la vida que hasta ese momento habíamos llevado, si es pecaminosa, si es de una forma, si es de otra forma, hay que hacerlo. Determinarnos a vivir con santidad para servir a Dios. Implica honrar y agradecer a Dios públicamente por su salvación. Implica sometimiento al señorío de Cristo. Implica un compromiso de no retroceder a las cosas de Dios, a las cosas de Jesucristo. Es necesario entonces rectificar algunas cosas para yo poder entrar en esa categoría, si quiere verlo así, de nacido de nuevo. Y no solo un simpatizante de Cristo, como eran estos 12 discípulos. Al reconocer que es pecador y necesita el perdón, al confiar exclusivamente en la obra de Jesús para ser perdonado y testificar por el bautismo su convicción en Jesucristo. Todo eso nos va a llevar, nos va a encaminar a poder ser cristianos nacidos de nuevo. Entonces, la segunda necesidad que podemos ver de la iglesia es la capacitación a través del bautismo del Espíritu Santo, la capacitación a través de la unción del Espíritu de Dios. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nos damos cuenta que hubo una respuesta a la exposición al Espíritu Santo. Es para que el nacido de nuevo o hijo de Dios pueda desarrollarse. Para eso es. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. No puede haber un derramamiento del Espíritu Santo en una persona que no ha confesado que quiere seguir a Cristo, que quiere hacerle caso a Dios en su llamamiento santo. Es por la fe en el derecho como hijos de Dios. Dice que aquí impuso las manos el apóstol Pablo sobre ellos, pero ese derecho de poder ser, ese derecho que tenemos los hijos de Dios de poder reclamar esa unción del Espíritu Santo, no necesariamente tengo que esperar que el apóstol Pablo me imponga las manos. Eso puede pasar en una relación personal con Dios, en una oración. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, los resultados del bautismo en el Espíritu Santo, todos estos detalles que vimos, hablar en lengua, profetizar, levantar testigos para que vayan a la obra de Dios, predicar la palabra de Dios con denuedo y autoridad, todo esto va a venir a consecuencia de que ustedes y yo tenemos la capacitación del bautismo en el Espíritu Santo. Buscar esa capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida diaria va a transformar, yo a veces lo decía así, hasta el olor, porque vamos a oler, va a transformar hasta nuestro rostro, aunque no estemos riendo, nos van a decir que estamos con gozo.
la manera en la que hablamos, todo eso va a impactar a la persona una vez nosotros hemos sido expuestos a esta unción, al bautismo en el Espíritu Santo, a esa transformación del nuevo nacimiento. Es ahí donde viene esa cosa tan marcada que hay. Y la necesidad número 3 es la necesidad de ser discípulos, de ser discipulados, de ser enseñados, porque no lo sabemos todo, obviamente, ninguno de nosotros lo sabe todo. Por eso es bueno ir y conocer. Hace poco en nuestra iglesia hubo un congreso de institutos bíblicos y acudieron varias personas, maestros sobre todo, de varios institutos bíblicos en nuestro país. Y pues yo recibí la invitación, aunque no soy un maestro de un instituto bíblico, pero fui de metido. Yo dije, voy a ir, tengo ganas de ir y de ir a aprender, ir a qué sé yo, a recordar ciertas cosas que aprendí cuando estuve esos 6 años en el Instituto de Teología. Y yo dije, me va a caer bien, necesito un repaso, necesito oír cómo están los institutos bíblicos en este tiempo. Yo me gradué en teología en el 2006, o sea, hace bastante tiempo. Y me fui a meter y me senté por una silla por ahí para oír cuál era el debate, cuáles eran las ponencias, de qué se trataba todo esto, y me encantó conocer qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones, los nuevos estudiantes, gente muy joven que está buscando de Dios y queriendo aprender teología o estudiar a Dios más a fondo. Y fue bueno porque yo me sentí discipulado. Les cuento algo, hubo un tiempo de alabanza, había un grupo de alabanza y empezaron a tocar unas alabanzas. Y claro, la gente que estaba eran maestros de teología, eran personas que son pastores también. Y ese momento de alabanza era sobrenatural, era gente que estaba en la misma sintonía, se habían metido en el mismo canal. Y todos estábamos adorando a Dios en un momento dado, y eso quizás fue de las cosas más sobrenaturales que yo sentí a lo largo de ese congreso. Me encantó el tiempo de adoración, porque verdaderamente todos sentíamos lo que estábamos haciendo. Y después de eso vinieron todas las ponencias y fuimos discipulados. Fuimos entendidos de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Así que en el versículo del 8 al 10 vemos cómo él entró a la sinagoga, pidió prestada la escuela de Tirano y empezó a aclarar, porque dijo, aquí tengo que dar una clase, tengo que estar seguro que esta gente en esta región sabe bien lo que tenemos que enseñar. Y entonces se tomó el tiempo de poder discipular a esos 12 discípulos que ya conocían, que tenían toda el deseo de servir a Dios, pero que no habían sido enseñados al detalle. Pues Pablo dice que se quedó un buen tiempo ahí y rentó un espacio y se reunía a dar clases, porque es importantísimo para la iglesia que todos aprendamos, no de don Google, no de lo que dice la internet, no de lo que podemos encontrar en redes sociales. Es necesaria como dijimos hace un par de semanas, una instrucción formal acerca de la Escritura. Y eso es las 3 cosas que nosotros necesitamos aprender de esta parte. Debemos apartarnos de todo aquello que se opone a Cristo, debemos ser enseñados a tener comunión con nuestros hermanos, pero ¿quién nos va a enseñar eso? El Espíritu Santo. Y debemos ser comisionados a través del Espíritu de Dios. Nos han dado una orden y tenemos que cumplirla, y esa orden es predicar la palabra de Dios con una buena doctrina bíblica. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque eso es lo que hemos aprendido hoy, necesitamos dar un paso de fe. La primera parte es fe. Una vez usted es salvo a través de la fe en lo que Jesucristo hizo por usted, después viene la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Si usted quiere dar el paso de fe y aceptar que su vida puede ser rescatada de la muerte eterna a través de la sangre de Cristo, ahí donde usted está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste en ese lugar fue para salvarme, para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás vivo y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón
y te recibo en Él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser guiado por el Espíritu Santo a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén.